Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos al webinar Polipropileno en empaques y productos transparentes. Más transparente, más sostenible. Damos la bienvenida a nombre del equipo de trabajo de Milliken y la publicación Tecnología del Plástico. Recuerden que finalizada la transmisión, realizaremos el envío de las memorias a través de correo electrónico. Durante el webinar, en el menú inferior, verán el botón de preguntas y respuestas. Allí podrán escribir las preguntas que deseen dirigir a los conferencistas, las cuales abordaremos al finalizar. Agradecemos a Milliken por hacer posible este seminario web y así damos la bienvenida a nuestros conferencistas invitados el día de hoy. Edmar Nogueira, quien es licenciado en Ingeniería de Materiales de la Universidad Federal de San Carlos y tiene un MBA en la Universidad de Sao Paulo. Además, tenemos a Jefferson Armando Ramírez, quien es ingeniero químico con maestría en ingeniería química y tiene una especialización en procesos de transformación de plástico y caucho. Por favor, Jefferson, adelante. Buenos días para todos, muchas gracias y bienvenidos a este webinar Polipropileno en empaques y productos transparentes. El día de hoy nos gustaría comenzar con el siguiente temario, hablar un poco de Milliken Company, aditivos y soluciones para plásticos, polipropileno, el mecanismo de clarificación, Milat, tecnología de clarificación, el cual hace el polipropileno más transparente. Milat NX8000 Eco, la cual es una versión actualizada de nuestra tecnología de clarificación, más el sello de sostenibilidad UL 2804, el cual hace el polipropileno más sostenible. De igual manera, pero no menos importante, seguridad alimentaria y propiedades organolépticas. Por último, queremos presentar a ustedes la estructura de soporte técnico de Milliken, con lo cual esperamos brindarle mucho más apoyo a lo largo de nuestro trabajo. Contarles un poco acerca de Milliken. Milliken es una compañía americana que lleva más de 185 años generando nuevo conocimiento y nuevas soluciones para el mercado. Somos más de 8.000 colaboradores a nivel global, con más de 65 lugares donde ejercemos nuestra labor, 14 países y ofreciendo más de 11.000 soluciones en diversas áreas. Milliken se encuentra alineada a los objetivos de sostenibilidad a nivel global, por lo cual trabaja en temas como reducción de gases de efecto invernadero, en temas como reducción de consumo de agua, reducción de sólidos que van destinados a vertederos y también iniciando todas aquellas alternativas en tema de energía sostenible y cero daños ambientales. Igualmente, Milliken pertenece a varias asociaciones que incentivan la sostenibilidad no solo a nivel industrial, sino también con iniciativas del ambiente. En Milliken tenemos varias líneas de negocio, el área de cobertura de pisos y el área de la salud. Nosotros nos encontramos dentro del área, la división química, en la cual encontramos colorantes, ingredientes químicos básicos, aditivos para plásticos y aditivos especiales. Nosotros, como Milliken, hemos estado en desarrollo continuo de tecnologías que ayudan a optimizar y mejorar las propiedades de las poliolefinas. Entre esos aditivos clarificantes, donde Milliken ha sido un referente en el desarrollo de las generaciones de clarificantes, desde la primera generación, que se creó en 1980, después segunda generación de clarificantes, en 1990 creamos la tercera generación de clarificantes y hoy en día estamos en la cuarta generación de clarificantes. De igual manera, tenemos aditivos para el mejoramiento del desempeño del polipropileno como nucleantes, modificadores de impacto, entre otros. Entendemos también que no solamente el polipropileno es modificado cuando se fabrica. Entendemos que en los procesos de conversión hay muchas otras características que se desean lograr. Por esa razón, Milliken tiene una línea especializada de master batch concentrados en las cuales brindamos características en los convertidores. Nosotros somos una compañía que está en toda la cadena de valor de la industria plástica, partiendo de los productores de resina, yendo a los convertidores, ofreciendo soluciones específicas para cada una de sus necesidades, en los brand owners, donde entendemos cuáles son las principales tendencias del mercado y atendemos dichas tendencias. De igual manera, los consumidores son nuestro principal foco, atendiendo todas aquellas preocupaciones y necesidades que se están generando en el día a día. Y por último, y lo más importante de este cierre del ciclo del plástico, son las compañías recicladoras que están haciendo
un nuevo uso de los plásticos y generando mayor valor agregado a lo largo de la cadena de valor. En este momento le doy la palabra a mi compañero Edmar, quien nos va a dar una introducción acerca de la nucleación y clarificación del polipropileno. Gracias Jefferson. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. A la continuación vamos a hacer una revisión de información técnica respecto a los agentes clarificantes e intentar contestar a las preguntas más comunes, más típicas de este tema, ¿no? Que están ahí como, ¿qué es un agente clarificante? ¿Por qué y cuándo debemos utilizar un agente clarificante? ¿Cuáles son los tipos y las propiedades de clarificantes en el polipropileno clarificado? Y para contestar estas preguntas, vamos a pasar por algunas informaciones como el mecanismo de cristalización y clarificación del polipropileno, cómo es la acción del clarificante en la cristalización del polipropileno. La evolución de los agentes clarificantes con el tiempo y también cubrir un poco de otros factores que afectan las propiedades ópticas de piezas producidas con PP clarificado. ¿Okay? Bueno, para comprender un poco más del mecanismo de acción de clarificante en el polipropileno, debemos hacer una breve revisión del polipropileno como material. Todos sabemos acá que el polipropileno es conocido como un termoplástico semicristalino. Entonces, ¿qué significa esto? Termoplástico significa que podemos fundir y después moldear el polipropileno en distintas formas finales, ¿no? Siendo muy versátil. Y semicristalino significa que en el enfriamiento a partir del fundido, parte de sus cadenas de polipropileno se ordenan en estructuras regulares conocidas como cristales. Y este proceso de formación de los cristales del polipropileno son muy afectados por la presencia de aditivos, contaminantes y colores, ¿no? Ahí que entran los aditivos de Millikan. Los agentes clarificantes y nucleantes son adicionados al polipropileno para controlar el proceso de cristalización y la morfología del PP y al final controlar las propiedades finales para que salgan positivas. Ahí vimos un video de un polipropileno cristalizando desde el fundido, un polipropileno sin aditivo, ¿no? Los cristales crecen a partir del fundido por la ordenación de las cadenas y cuando no hay aditivos se forman cristales muy grandes, como podemos ver incluso en forma de esferulitos. A la continuación tenemos otro video donde vemos el proceso de cristalización en la presencia de un aditivo o de una fibra en el PP fundido. Acá notamos que los cristales crecen a partir de la superficie de esta fibra. Es como si fuera una semilla, un núcleo para formación de cristales y donde se empieza el crecimiento de los cristales y notamos que son muchos más cristales y el crecimiento es más rápido. Y con estos dos videos y la información ya pasamos a comprender un poco más de cómo es la cristalización del polipropileno y cuál es el efecto de aditivos ahí. Y pasamos entonces a ver la diferencia entre un PP sin aditivo y con el clarificante. Como vimos en la parte superior, el PP sin aditivo, cuando empieza el enfriamiento, parte de sus cadenas van a agruparse ahí y formar los cristales. Cuando no hay aditivos, esto pasa de una forma más desordenada y más lenta. Y al final tenemos cristales con distintos tamaños, desde muy grandes a más chicos, y los cristales más grandes tienen un tamaño que pasa a ser una barrera a la luz, porque son más grandes que la longitud de ola de la luz visible. Por eso el PP sin aditivos se pone lechoso. Abajo, cuando utilizamos el clarificante, ¿no? En este caso está la cuarta generación de clarificación de Millikan, que es el Millad NX 8000. En el estado fundido del PP, el clarificante se solubiliza en el PP fundido como si fuera un azúcar en agua. Cuando empezamos el enfriamiento, antes de la formación de los cristales, el clarificante forma una red tridimensional de fibras microscópicas que va a controlar el proceso de cristalización. La cristalización del PP entonces va a ocurrir en estos puntos de esta red tridimensional y son tantos y tantos cristales, mucho más cantidad, que no tiene espacio para crecer. Y al final tenemos cristales más pequeños y lo que estamos buscando acá son cristales más pequeños que, una vez más, que la longitud
de ola de la luz visible, o sea, por debajo de medio micrón, de 0.4 micrón. ¿Okay? Entonces, si tomamos una muestra producida con PP y pasamos a mirar en la pared la morfología, los cristales con microscopio, vamos a notar que en un PP que no contiene aditivos, los cristales son más grandes. Y estos cristales más grandes son, a pesar del nombre cristal, son barrera a la luz. Entonces la luz no pasa por la pieza y que se pone más lechosa. Por otro lado, al utilizar el aditivo clarificante, el agente clarificante, este controla todo el proceso de cristalización para generar cristales más pequeños, que no van a afectar el pasaje de la luz por la pieza, y ahí tenemos una pieza transparente y translúcida. También los cristales son más pequeños y no desvían tanto la luz, mejorando el brillo. Claro que la opacidad de la pieza final no depende solamente del material, porque entonces compramos un PP clarificado y ya estamos, ¿no? No es el caso. Decimos que la opacidad total de una pieza es una combinación, una suma de la opacidad interna, que ahí el clarificante nos ayuda con la transparencia del material, pero también necesitamos considerar la opacidad de la superficie, la opacidad externa. La opacidad total es una combinación de ambos en un proceso como moldeado por inyección. Lo que más afecta por la opacidad de la superficie es, por ejemplo, el acabado del molde. Y para comprender un poco más de los efectos del acabado del molde en las piezas, hicimos un estudio y compartimos los resultados acá, donde utilizamos un PP random con Melflow 11 para moldear placas de 1.27 milímetros de espesor, y trabajamos con 4 acabados de superficie diferentes. A la izquierda ahí, por ejemplo, de la gráfica, tenemos una placa moldeada con un acabado pulido espejo, por ejemplo, considerando los estándares ahí de SPI. Y a la derecha, un acabado más con alta rugosidad, como si fuera un arenado grueso, y vemos que con espejo logramos muy buena transparencia, muy baja opacidad, como en 5%, pero si cambiamos de espejo a arenado, esta opacidad puede subir desde 5 hasta 43. O sea, es muy relevante considerar acabado de superficie también, aunque estamos trabajando con un material de alta transparencia. Es como si fuera, por ejemplo, el vidrio, que es un material totalmente transparente, pero si tratamos la superficie con arenado, por ejemplo, se pasa al hecho opaco o translúcido. ¿Okay? Entonces, creo que ya vimos un poco cómo es el mecanismo de acción del clarificante y por qué utilizarlo, ¿no? Estamos buscando pasar un PP que tiene una naturaleza más de lechoso, sin aditivos, a una pieza transparente y translúcida con el uso del clarificante. Y si miramos con el tiempo, ¿no? La evolución de los agentes clarificantes con el tiempo. Acá vemos todas las generaciones. Milliken viene trabajando continuamente para mejorar y optimizar el desempeño de sus aditivos, ¿no? La primera generación de los clarificantes apareció en los años 80 con aditivos solubles en el polipropileno que podía controlar la cristalización para generar transparencia, pero aún con un poder de nucleación muy limitado, que no tuvo mucha utilización, pero enseguida, aún en los años 80, salió la segunda generación de clarificantes, que ya tenía mejor poder de nucleación, sí se podía moldear piezas con buena transparencia, pero esta segunda generación tenía una característica intrínseca de conferir olor y sabor al polipropileno y las piezas finales. Y con esto se limitó mucho la utilización en contenedores para alimentos. Avanzando más, a los años 90, se lanzó la tercera generación de clarificante, conocida como de Miller 3988. Esta generación sí tiene muy buen poder de nucleación, muy buena transparencia, ya no tiene temas organolépticos de generar olor y sabor en piezas. Entonces, en este momento se observó un crecimiento muy fuerte de aplicación del PP clarificado en contenedores para alimentos, pero también en otras aplicaciones. ¿Okay?
Pero esta tercera generación tenía y tiene sus limitaciones. Por ejemplo, solubilidad. Es una tecnología que necesita alta temperatura para solubilizarse en el polipropileno y sacar lo mejor de transparencia de la pieza. Entonces tenemos que trabajar en inyección, por ejemplo, en temperaturas como 220, 230 grados para obtener el mejor del aditivo. Y esto resulta en mayor consumo de energía, más largos tiempos de ciclo. Y también, además, ¿no? Otra característica de la tercera generación es que tiene un límite de transparencia. Si la transparencia que está no alcanza el resultado requerido, no, de nada vale poner más aditivo porque no va a subir más, no va a mejorar más la transparencia. De ahí entonces pasamos a la cuarta generación, la generación actual de Milliken, que es el Millad NX 8000, que es encontrada en la mayoría de los grados comerciales y viene para mejorar aún más las características, principalmente, por ejemplo, la parte de solubilidad. Es una tecnología que ya se solubiliza en el polipropileno en temperaturas más bajas. Se puede procesar piezas en 190 grados sin problema desde que se pueda llenar la cavidad, porque el aditivo ya está soluble, ya se puede sacar el máximo de transparencia. También fue la primera tecnología de clarificación que llegó con un color de tonalidad azul, que confiere a las piezas finales una apariencia más agradable, más limpia al consumidor. Y si necesitamos mejorar aún más la transparencia para entrar en mercados donde antes no se podía por no alcanzar el requerimiento, con esta tecnología se puede poner un poco más de clarificante por encima y seguir mejorando la transparencia y quizás reemplazar materiales considerados totalmente transparentes. ¿Ok? Bueno, ¿qué viene enseguida? Milliken ya está trabajando en la próxima generación, la quinta generación. Estamos avanzando con toda la validación y trabajo de investigación y debemos tener aplicación en los próximos años. Con esto cierro la parte más técnica de la presentación y regreso a Jefferson para que nos comparta un poco más de aplicaciones y beneficios de la cuarta generación de Milliken. Muchas gracias, Edmar. Bueno, a continuación queremos hablar un poco más de los beneficios de Millad NX 8000 como tecnología de clarificación. Inicialmente, como mencionó Edmar, Millad NX 8000 tiene una mejor solubilidad en el polipropileno, lo cual nos permite tener una mejor transparencia. Evidentemente pasando de un polipropileno lechoso de baja translucidez a un polipropileno con una estética mejorada. Como mencionó Edmar, tiene una tonalidad azul, digamos que brinda una característica mucho más fresca y atractiva en el alaquete. Permite también, lógicamente, algunos reemplazos de materiales que por ser, digamos, más costosos o por ser de más difícil reciclabilidad, es una alternativa mucho más viable. En ese sentido, tenemos también unos beneficios, sobre todo en el tema de procesabilidad, ahorros energéticos al poder reducir la temperatura de inyección de este tipo de materiales y no generar ningún tipo de efecto, tales como rayas o vacíos en las piezas, que pues evidentemente son un problema a la hora de producir. De igual manera, la estética es mucho mejor en cuanto, digamos, a productos apilables o productos que están disponibles en el mercado en un estante, donde evidentemente atraen mucho más la atención de los consumidores. Solamente para resaltar, NX 8000, como vimos anteriormente, es una tecnología que se basa en la cristalización y orientación de los cristales de polipropileno. Sin embargo, no es compatible con otras tecnologías de cristalización, ya que su forma de cristalizar es diferente y eso los hace incompatibles. Puede ser en algún momento de nuestras vidas en la industria plástica hayamos tenido mezclas de materiales que hayan generado lechosidad y eso corresponde a un antagonismo, es decir, una no mezcla entre los clarificantes. Es por eso que Millad NX 8000 preferiblemente se debe utilizar solo sin ninguna otra mezcla. Nosotros, dentro de Millad NX 8000, manejamos dos conceptos de clarificación. Una clarificación estándar, que nosotros llamamos Enhanced Quality o calidad mejorada, la cual
tiene una muy buena calidad y consistencia en cuanto a la producción. Esta tecnología de clarificación permite reducción de tiempos de ciclo, ahorros energéticos y, por supuesto, una menor huella de carbono en cuanto al uso de energía. Sin embargo, como lo comentó Edmar, nosotros trabajamos con otra tecnología de clarificación que es el Ultimate Clarity, es decir, llevar a Mila NX 8000 a poder sustituir materiales como PET, poliestireno, ABS, materiales amorfos, cuya transparencia es muy alta. Con este nuevo concepto, nosotros hemos podido trabajar con algunos clientes y algunos transformadores en proyectos como este. La compañía Ferrero a 2025 ha planeado que todos sus materiales sean reutilizables, reciclables o compostables. Yendo en esa línea, para su producto Ferrero Rocher, nosotros hemos apoyado para el reemplazo de estas cajas que típicamente son hechas en poliestireno a pasar a polipropileno ultra clarificado. Evidentemente, este cambio ofrece muchos beneficios desde el punto de vista de reducción de uso de plástico, unas mejores propiedades mecánicas desde la caja y también una reducción en el uso del plástico del 40% por cada una de las cajas y a su vez una reducción en la huella de carbono en cuanto a la producción de la caja y en cuanto a la reciclabilidad de la caja. En la parte inferior de la diapositiva tenemos un link donde los invitamos que puedan visitar más y tener más detalles acerca de este reemplazo de materiales. De igual manera, Milliken ha entendido todas aquellas tendencias que tiene como objetivo la sostenibilidad. Y tenemos una actualización de nuestra tecnología NX 8000 con el nuevo producto NX 8000 Eco, el cual es un producto que retira uno de los aditivos que antes era utilizado para el mejoramiento estético de las piezas. Esto enfocado sobre todo a las tendencias que han tenido los mercados minoristas y nuestras casas, los comportamientos de los consumidores en términos de reciclaje y facilidad en el reciclaje, y la actualización desde el punto de vista de nuevas regulaciones y nueva seguridad alimentaria que tenemos con respecto a migración de aditivo desde los plásticos hacia los alimentos. En ese sentido, lo que hizo Milliken fue eliminar un componente que requiere radiación UV para mejorar la estética de los productos. Como sabemos, la radiación UV es una fuente de luz muy completa, en la cual se tiene una zona de UV entre 300 y 400 nanómetros, los cuales generan unos efectos, pueden ser positivos o negativos, sobre la salud humana y sobre los artículos. ¿Qué ha sucedido? Que en las fuentes de iluminación artificial que nosotros manejamos, típicamente estas venían siendo de fuente fluorescente. La fuente fluorescente ha tenido también esa presencia de radiación UV en su emisión de longitud de onda. Sin embargo, la tendencia es que se ha cambiado a luz LED y la luz LED ya no contiene esa fuente de radiación UV dentro de su longitud de onda, por lo cual ya no tenemos por qué utilizar estos componentes que requieren radiación UV. En ese sentido, cuando tenemos luz fluorescente, tenemos artículos que contienen clarificantes con abrillantadores ópticos y clarificantes que no lo tienen. Bajo luz fluorescente tenemos un comportamiento muy similar, donde tienen una muy buena estética. Sin embargo, cuando cambiamos a una fuente de luz LED con ausencia de radiación UV, las clarificantes que tienen abrillantadores ópticos ya no presentan ese buen desempeño desde el punto de vista visual y por el contrario, hacen que el polipropileno se vuelva más amarillo. Esta es la propuesta que queremos hacer con esta nueva versión de nuestro NX 8000 Eco. Desde el punto de vista de lo que estamos viendo en el mercado en cuanto a las tecnologías de clarificación, hemos realizado un estudio en uno de los países más importantes de Latinoamérica, donde hemos encontrado que aproximadamente el 90% de las piezas producidas en el mercado contienen la tecnología de clarificación de Mila NX 8000. De igual manera, hemos querido verificar cuál es la concentración de aditivos en ese tipo de piezas y también cuál es la versión de NX 8000 que tienen esos aditivos. En este momento, casi el 30% de las piezas ya contienen la nueva tecnología de clarificación Mila NX 8000 Eco, es decir, sin abrillantador. Por otra parte, también pudimos evidenciar que el 90% de las piezas son fabricadas con polipropileno de alta fluidez, es decir, mayor a 30 en el MFR.
¿Esto qué permite deducir? Que evidentemente los convertidores están aprovechando muy bien la propuesta de valor de Mila de NX8000, como lo es mejor solubilidad, que a su vez permite trabajar en temas de ahorro energético mediante la reducción de temperaturas de inyección y a su vez incrementar la productividad, más piezas por hora. En ese sentido, esta es una fotografía de lo que tenemos hoy en el mercado latinoamericano y que seguramente es muy representativo de toda la región. Por otra parte, queriendo ahondar un poco más en el tema de los ahorros energéticos, como mencionó Edmar, las tecnologías de clarificación anteriores no permitían disminuir la temperatura de proceso, ya que necesitaban una dispersión, una solubilidad muy buena en el polipropileno. Lo que hemos visto con Milan en estos 8000 es que podemos reducir sustancialmente esa temperatura de trabajo sin afectar ninguna característica desde el punto de vista estético de las piezas. En ese sentido, ¿nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos querido cuantificar esos ahorros energéticos, bien sea desde una temperatura de proceso, una temperatura de inyección, o desde un tiempo de ciclo. Entonces, allí, con las propiedades de Milan en X8000 de permitir bajar las temperaturas, lo que hemos hecho es definir qué tanto podemos bajar el tiempo de ciclo, qué tanto podemos bajar la temperatura de inyección para definir y poder cuantificar una magnitud de consumo energético, es decir, la reducción de consumo energético como tal. En Milliken hemos hecho más de 500 análisis de este estilo, donde podemos analizar la reducción de tiempo de ciclo, la reducción de perfiles de temperatura y cuantificar el ahorro energético que se le brinda al cliente por utilizar Milan en X8000. En este caso puntual, es una caja organizadora donde podemos definir cada uno de los parámetros de la máquina, el peso de la parte de la pieza, la resina que típicamente se utiliza y la resina que recomendamos con nuestra tecnología Milan de X8000. De igual manera, también podemos unificar los costos de energía, los costos de maquinaria, la mano de obra y la sostenibilidad. Sostenibilidad refiriéndonos a la emisión de CO2 por unidad de energía. No es la misma, emisión de CO2 que se transfiere de una energía hidráulica, de una energía nuclear, de una energía basada en carbón. Entonces, es algo que podemos revisar específicamente para cada caso. En este caso puntual, logramos una optimización del proceso desde 24 segundos a 20 segundos en términos de tiempo de ciclo y logramos bajar la temperatura de inyección desde 225 grados centígrados a 185 grados centígrados. Esta optimización la podemos ver expresada en diferentes parámetros. Por ejemplo, una reducción del 17% de tiempo de ciclo, una adición de 80 horas a la producción, es decir, nosotros podemos ahorrar 80 horas de producción para poder producir más piezas o destinar esa producción a otro tipo de artículos. Disminuir las emisiones de CO2 en 13% y algunos otros parámetros que ustedes pueden revisar. Teniendo en cuenta todos estos análisis que nosotros realizamos, pudimos definir que el promedio de ahorro energético que permite realizar Milan X8000 está alrededor de 10%. Algunos procesos son mucho más eficientes, pueden ser mucho más eficientes y pueden lograr un mayor ahorro energético, y hay otros que son limitados por otros aspectos del proceso de inyección. Sin embargo, podemos establecer que ese es el rango promedio, 10%. Nosotros entonces lo que hicimos fue poder someter estas evaluaciones de ahorro energético a un ente externo, a un tercero, que nos pudiera brindar una confiabilidad en cuanto a estas evaluaciones. La propuesta de valor con esto es demostrar que nuestra tecnología permite una menor temperatura de proceso, un menor tiempo de enfriamiento, lo que se representa en alta productividad y economía en la energía. Para eso, nosotros nos certificamos ante la organización UL, Underwriters Laboratories, para poder obtener un sello de sostenibilidad bajo uno de sus esquemas de certificación. La UL tiene un esquema de certificación que es una declaración ambiental que se basa en el procedimiento 2804, el cual está ligado al ahorro de energía asociado con el uso de un aditivo en plásticos. Nosotros sometimos ante ellos toda la información necesaria de los procesos, de los 500 procesos de los que les hablé antes, y pudimos declarar que nuestro aditivo Milan X8000 permite un ahorro de energía promedio del 10% para la producción de piezas de polipropileno clarificado. En ese sentido, esta propuesta de valor
está a lo largo de toda la cadena de valor del polipropileno. Me refiero, para los productores de polipropileno, tenemos un sello que puede ser utilizado en sus productos, en el cual el mensaje es que nuestro aditivo MILA-DNX8000 permite un ahorro por medio de 10% en la producción de partes clarificadas con esta resina. Por otra parte, para los fabricantes de partes, es decir, para los convertidores, tenemos un sello que nos permite mencionar que esa parte plástica es fabricada con una resina que permite tener un 10% de ahorro energético a la hora de su fabricación. Solamente para recordar un poco lo que es la UL, es una compañía que lleva más de 150 años en el mercado. Este laboratorio se centra principalmente en temas de certificación de aparatos y elementos electrónicos y eléctricos, y también lo que tiene que ver con certificaciones en temas energéticos. Por ejemplo, en muchos de los artículos que ustedes tienen en sus hogares, en el mismo computador o celular que están viendo este webinar, puede contar con sellos de certificación UL. Entonces, es un ente externo que nos permite utilizar sus sellos para demostrar nuestra sostenibilidad en ámbitos energéticos. Nuestra invitación acá es poder utilizar este tipo de iniciativas, este tipo de declaraciones ambientales en cada uno de sus productos para poder demostrar aquellos esfuerzos que estamos haciendo toda la cadena de valor para tener unos productos plásticos más sostenibles. En ese sentido, los invitamos pues a utilizar este tipo de herramientas, las cuales no tienen ningún costo. Por favor, contáctenos y pregúntenos cómo pueden hacerlo. En ese sentido, nosotros también queremos estar y entender el mercado para poder saber qué tanto valor agregado tienen este tipo de iniciativas. Lo que hicimos fue hacer un estudio en el cual solicitábamos a un grupo de personas que ingresaran a un supermercado y que compraran cierto número de artículos. Dentro de esos artículos tenemos un empaque de alimentos, el cual tenía dos versiones. Una con el sello de sostenibilidad UL y una sin el sello de sostenibilidad UL. Los artículos eran exactamente iguales, el mismo costo, no tenía ninguna diferencia, solamente la etiqueta. Los resultados fueron bastante contundentes, donde el 75% de las personas seleccionaron el elemento que tenía este sello de sostenibilidad. Las principales razones para elegirlo fue justamente que para ellos este sello tenía una connotación de sostenibilidad, brindaba unas ventajas y unos beneficios al mismo costo. Entonces es algo que ponemos a consideración y sabemos que tiene un valor agregado en la sociedad de hoy. Solamente para dejar algunos casos de éxito donde MILA-DNX8000 ha reemplazado a otros materiales o ha brindado beneficios adicionales, por ejemplo, en alimentos listos para calentar en microondas, té de burbujas donde estos vasos son reutilizables, empaques para helados donde queremos ver el contenido de los alimentos. Hay un nicho muy fuerte que es en todo lo que tiene que ver con productos de limpieza que tienen colores muy vivos y que típicamente están empacados en polietileno de alta densidad, el cual no nos permite ver el contenido. Entonces allí el polipropileno clarificado ha ganado un gran espacio. De igual manera tenemos varios ejemplos donde hemos trabajado en reemplazo de materiales hasta llegar a empaques y contenedores premium que utilizan la ultra clarificación para dar un mayor valor agregado. También queremos contarles que ya está lista una nueva planta de producción de MILA-DNX8000, la cual permite tener 50% mayor de producción con la que contábamos actualmente. Con esto aseguramos un camino de MILA-DNX8000 como estándar de clarificación y, lógicamente, queremos ampliar la participación de este clarificante en el mercado. Por último, pero no menos importante, el tema de seguridad alimentaria y propiedades organolépticas. Como sabemos, el polipropileno es diversamente utilizado en aplicaciones de contacto con alimentos, bebidas, cosméticos y otro tipo de productos que van a entrar en contacto directo con nuestra piel, con nuestros gustos y con nuestro cuerpo. Entonces, en ese sentido, evidentemente, nosotros estamos alineados a que tanto el polipropileno como los aditivos que están en el interior deben ser seguros. No solamente basta con cumplir con límites de migración específica, también uno de los principales temas es que el polipropileno y sus componentes no cambien ninguna de las propiedades organolépticas, tanto sabor u olor de los productos almacenados.
En ese sentido, solamente queremos recordar algunas de las regulaciones que nos piden este tipo de elementos, ¿sí? Principalmente, recordar que el polipropileno no debe generar ningún tipo de cambio sobre los productos. Sin embargo, hemos detectado una resina que en este momento está en el mercado y justamente genera algunas preocupaciones, porque después de haber realizado varios análisis y varios estudios, hemos detectado que genera un fuerte olor y sabor. Una transmisión de este tipo de elementos hacia el alimento no es muy buena. Entonces, por eso realizamos un análisis de panelistas donde detectamos olores oleosos, olores muy fuertes, sabores grasosos. En ese sentido, para nosotros es, digamos, preocupante ver este tipo de resinas y que no estén cumpliendo con los estándares de calidad que requerimos. Nosotros hicimos un análisis más allá y detectamos que esta resina tiene segunda generación de aditivos clarificantes, por lo cual, pues, como ya lo mencionó Edmar en el pasado, tiene muy buenas propiedades de transparencia. Sin embargo, hay grandes problemas desde el punto de vista de olor y sabor. Para ello, también nosotros quisiéramos dejar algunas informaciones desde el punto de vista de cómo debemos evaluar una resina de polipropileno clarificado. Evidentemente, las propiedades ópticas es algo que principalmente estamos abocados a revisar. La apariencia en el mercado, una estética fresca, el olor y el sabor, como lo mencionamos, debe ser algo que esté dentro de los principales puntos a revisar. Sin embargo, hay otros beneficios que brinda Milan en X8000, como es el ahorro de energía, la alta productividad, la posibilidad de obtener una certificación energética, mayor transparencia, alta fluidez, compatibilidad, oferta de materiales y, evidentemente, Milliken está trabajando en la próxima generación de aditivos. También dejar olor y sabor tiene que ser algo primordial en nuestra evaluación. Solamente para finalizar, nosotros evidentemente estamos a lo largo de toda la cadena de valor del polipropileno clarificado, iniciando con los productores de resina, donde ofrecen unas propiedades estéticas y características, y también como la propiedad energética. En ese sentido, también estas mismas propiedades son las que estamos transmitiendo a los convertidores de productos y también, a su vez, todos esos ahorros energéticos que podemos brindar. Desde el punto de vista del consumidor final, nosotros trabajamos evidentemente por llevar una apariencia fresca para que sea atractiva a los clientes. Y también la parte de sostenibilidad energética. Por último, queremos dejar a su disposición nuestra estructura de soporte técnico. Nosotros contamos con varias tecnologías para la formulación de diversas resinas con aditivos, de diversas mezclas, donde podemos hacer compuestos que incorporen este tipo de aditivos y a su vez hacer determinación de propiedades físico-químicas y mecánicas. También contamos con un laboratorio de última tecnología en cuanto a aplicaciones. Tenemos máquinas de inyección, tenemos máquinas de extrusión soplado, de extrusión de soplado de extrusión de película CAS, y también tenemos una termoformadora, incluyendo la extrusión de lámina y el termoformo. Por último, también, pues, determinación de propiedades ópticas, físicas y técnicas analíticas para análisis de aditivos y otros materiales. Ya para finalizar, solamente a resumen, Milan X8000 permite brillo y transparencia en opcionales, reducción del consumo de energía, aumento de productividad, certificación de sostenibilidad UL, reducción de ciclos operativos, reemplazo de materiales por medio de ultraclarificación, no amarillamiento de piezas, lo cual nos permite tener un control de calidad muy bueno. Y por último, pero no menos importante, seguridad alimentaria. En ese sentido, quiero dejarlos también con información de mis colegas en toda Latinoamérica, quienes están dispuestos a atender todas sus inquietudes y proyectos. Muchísimas gracias y esperamos que esta información haya sido de utilidad. Muchas gracias, Edmar y Jefferson, por la información que nos han compartido.